Hola a todos. Vamos a empezar con esta última parte del concurso de hoy. Esperamos que os hayáis divertido con resolviendo problemas y ahora estéis ahí, sigáis seguro muchos pensando ¿y por qué esto me fallaba? Entonces, antes de desvelar qué ha ocurrido en el tiempo en el que el marcador ha estado congelado y desvelar quiénes son los ganadores, vamos a contar brevemente las soluciones, una posible solución a los diferentes problemas y vamos a ver también comentar algunos errores, ¿no? Ha habido muchos aciertos también, se han resuelto muchos problemas y eso está bien, más que otras veces en el multisede. Todos los equipos habían resuelto al menos un problema, que es algo que cuando pensamos los problemas intentamos que haya uno que lo puedan resolver todos los equipos, pero no siempre se consigue y esta vez pues todos habéis podido resolver al menos un problema, por lo que estamos también contentos. Eh, pero también ha habido mucho TLE, sobre todo mucho time limit, pero merecido. Es porque vuestras soluciones eran ineficientes porque había otras soluciones que podían resolver el problema de forma mucho más eficiente, ¿no? Y es lo que se esperaba para que la solución fuera aceptada, ¿no? Entonces vamos a ir comentando. Voy a decir ya que vais a poder, después de haber estas explicaciones o que vosotros penséis más sobre los problemas, vais a seguir pudiendo intentarlos. A lo mejor a partir de mañana os avisaremos a través de los responsables de cada sede, pero volveremos a abrir el juez en un concurso paralelo en el que otra vez tendréis todos los problemas sin enviar, pero donde podéis seguir haciendo envíos para ver si conseguís sacar finalmente los problemas. Bueno, pues vamos ya a empezar con las soluciones. Antes vamos a hablar algunas cosas sobre pues los problemas en general. Esta es cómo clasificábamos las técnicas o estructuras de datos que convenía utilizar para resolver los diferentes problemas, ¿no? Había un problema de programación dinámica, otro en el que había que usar diccionarios, dos de grafos, uno de ventana deslizante, entonces otro de búsqueda binaria. Entonces los problemas pues eran variados y esta es, no, eso, claro, ahora vamos a ver también una solución a cada problema. Eso no significa que la solución sea única, ¿vale? Ni que, pues, con las descripciones que hay aquí, solo puedan resolverse cada problema utilizando cosas de estas. Hay soluciones alternativas que pueden utilizar otras ideas, ¿no? Otra estadística que nos gusta enseñar es esta sobre los casos de prueba, el número de casos de prueba y cuánto ocupaban en disco. O sea, eso, para cada problema, los casos de prueba que tiene el juez y que vuestras soluciones tenían que resolver de forma correcta y eficiente, ¿vale? para que la solución fuese dada por correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para exposición de arte tenía 101.002 casos de prueba. Por eso es para que veáis cómo se pone al límite las soluciones o se estresan con un número de casos tan grande. Para otros problemas no. 300 en depósito lleno tenía 305, aunque estos dos problemas cada caso de prueba tenía después, en este caso, muchas operaciones o en depósito lleno, cada caso de prueba también hacía varias preguntas y eso no está contabilizado en esta cuenta. Por ejemplo, estos 438 casos ocupan más que los más de 100.000 casos que tenía el problema I, ¿vale? Pero es para que veáis que para conseguir los 9 problemas correctos había que superar más de 400.000 casos de prueba, ¿vale? Que no necesariamente todos los casos son distintos desde el punto de vista que hacen trabajar a vuestro programa de forma diferente, muchos sean equivalentes entre sí, pero otros muchos no, y son muchísimos más que los que habéis podido probar, ¿no? También aquí tenemos otra estadística, me voy a quitar un poco para que se vea toda la columna, sobre, bueno, este es en qué momento y qué equipo resolvió por primera vez
o la mayoría de estas cuentas no tienen en cuenta qué ha pasado desde que se congeló el marcador, ¿vale? Para que no se desvelen aquí datos. Cuando hablamos de envíos, aquí el primer envío correcto, pues no, o sea, eso es lo que ocurrió antes de que se congelara el marcador. Y ahora van a venir algunas estadísticas más en las que ocurre lo mismo, ¿no? Entonces aquí el equipo Abraza Matías, que durante mucho tiempo ha ido primero en el marcador, pues también fue el primero en resolver 5 problemas. El primer problema se resolvió en el minuto 5 del concurso, y el problema B, al que luego muchos seguisteis, después en el minuto 20 y luego en el 27 ya tenían 3 problemas resueltos. Y después, pues hay, por ejemplo, en el minuto 34, Artificial Incompetence fue el primer equipo en resolver el problema F. Bueno. Estos son los envíos y cuántos de ellos fueron válidos y la tasa de éxito antes de que se congelara el marcador de cada uno de los problemas. Esta estadística va a ir apareciendo después en cada problema. Y bueno, pues Peaje a la sombra, por ejemplo, es el que tiene una tasa de éxito más alta, al 100%, porque bueno, solo hubo un envío. Antes de la congelación, solo un equipo intentó resolver este problema y lo resolvió a la primera, ¿no? No hemos tenido mucho más tiempo de analizar las estadísticas. No sé si luego, cuando vaya apareciendo para cada problema, a lo mejor podemos comentar algo más. Y estos son los envíos pendientes. Por ejemplo, ha habido 50 envíos en el tiempo de congelación, 50 envíos, luego veremos cuántos de ellos son correctos. Para el problema D, ha sido uno de los problemas más intentados. Tenía 78 envíos antes de la congelación y 50 después. Veremos a ver qué ha pasado. Que son oferta, en cambio, pues todos los envíos ocurrieron antes, porque antes de que se congelara el marcador, todos los equipos habíais resuelto el problema B. Y por último, otra estadística que enseñamos son, para que veáis, aquí se cuenta cuántas soluciones hemos programado los jueces antes de que empezara el concurso. Claro, cuando preparábamos el conjunto de problemas, por ejemplo, para NumDel o para el problema F, qué hojas se deben reordenar, teníamos 12 soluciones distintas, donde podía variar el autor directamente, o sea, quién lo ha programado. En el equipo de jueces esta vez hemos sido 4 y pues hay soluciones que a lo mejor la solución es la misma, pero desde cero ha sido pensada por un autor distinto. Puede cambiar el lenguaje de programación. Para todos los problemas teníamos soluciones en los 4 lenguajes permitidos, o a veces también la idea del algoritmo que resuelve el problema, ¿no? Bueno, y dentro de estas soluciones también se cuentan soluciones incorrectas o ineficientes. Nosotros también tenemos que programar esas soluciones para después tomar tiempos y decidir cuál es el tamaño correcto de los casos para que se pueda distinguir, por ejemplo, las soluciones ineficientes de las eficientes, ¿no? Entonces, para eso, pues para los 9 problemas, al final programamos 84 soluciones diferentes. Y en estas columnas de la derecha aparecen el número de líneas con código y el número de líneas sin código de media de nuestras soluciones. Estas son, sin comentarios, las líneas de media que tenían las soluciones para cada problema. En total, pues había que escribir un poco más de 500 líneas para conseguir programas correctos para todos los problemas. Aquí es destacar que claro, programar en C a veces es más complicado para resolver problemas de estos, o más que en otros lenguajes que tienen una librería mucho mejor de estructuras de datos o algoritmos, donde puedes directamente utilizar pues colas de prioridad o diccionarios. Aquí estas 120 líneas sin comentarios, que es mucho más que en otros problemas, es porque para este problema en C había que implementar muchas estructuras que en otros lenguajes están en su librería estándar, ¿no? Y en estas columnas, a ver dónde me pongo. Bueno, casi se ve. Estas son las líneas de media de vuestras soluciones correctas a estos problemas y antes de que se congelara el marcador, ¿vale? Entonces,
Pues en algunos son muy parecidos, como en este del queso en oferta. En otros, pues normalmente, bueno, en este de peaje a la sombra, que solo había un envío antes de que se congelara el marcador, pues necesitó más líneas, o sea, había mucho código repetido en esa solución, en la solución, en la media de las soluciones de los jueces. Pero en general vosotros escribís menos, ¿vale? Incluso quitando los comentarios, que en un concurso no se ponen comentarios, ¿no? El número de líneas es menor que las de nuestras soluciones, ¿vale? Que no pretenden ser eficientes más que en el algoritmo, ¿vale? O sea, que no intentan ahorrar ni escribir menos. En un tiempo de concurso, pues es habitual esto de que se escriba lo menos posible o todo se escriba en una línea. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esta estadística en algunos problemas pues es bastante menor el número de líneas que habéis necesitado vosotros al número de líneas que necesitamos los jueces para escribir nuestras soluciones. ¿Vale? También porque a veces se hacen más comprobaciones sobre la entrada. Nuestras soluciones hacen a veces más cosas que las que son estrictamente necesarias para resolver el problema. Bueno, pues vamos a empezar con los problemas y los problemas están ordenados, según entendíamos nosotros, por dificultad, de menor a mayor, donde, bueno, a veces, pues ya sabéis, la dificultad es subjetiva y a veces pues no se aprecia de la misma manera dependiendo de la persona. Entonces, pero esto es como entendíamos nosotros la dificultad y están ordenados, como digo, de menor a mayor dificultad. Había problemas pensados para las tres categorías. Bueno, había problemas fáciles, problemas de una dificultad media y problemas pues más difíciles. Me voy a saltar entonces la explicación porque todos lo habéis resuelto bien. Era pues muy fácil hacer, como aparece aquí, pues al final hacer una cuenta y una resta. El siguiente problema era el F, que es qué hojas se deben reordenar. ¿Vale? Este ha causado algunas más preguntas, más aclaraciones que hemos contestado. Había... A ver, ¿dónde está el este? Hubo 32 envíos antes de que se congelara el marcador. 8 de ellos, un cuarto, fueron válidos y por eso el 25% de tasa de éxito, pero hay 32 pendientes, luego veremos cuántos de ellos son correctos. Hubo tantos envíos en los últimos 45 minutos que en las 2 horas y cuarto anteriores. Pues vamos a ver. El problema lo que pedía de forma abstracta es, dado un vector de números, encontrar el segmento, posiciones consecutivas, más corto, tal que al ordenar de menor a mayor ese segmento, todo el vector quedaba ordenado. ¿Vale? Es decir, que las hojas que extraían y se tenían que ordenar tenían que ser hojas consecutivas, que faltaban, podían faltar algunas, pero de las dadas el segmento que se ordenaba tenían que ser hojas consecutivas, que podían estar en el centro, pero el centro se podía extender hasta un extremo o hasta el otro, y había casos de prueba que indicaban eso. Los casos de prueba, también lo voy a comentar después para otro problema, los casos de prueba están pensados para ayudar a entender el enunciado. Que lo consigan o no, pues depende, ¿vale? de lo habilidoso que hayamos sido al pensarlos. Pero los problemas, los ejemplos del enunciado, los ejemplos del enunciado son parte del enunciado y están pensados para ayudar a entender el enunciado. Si algo no ha quedado claro al explicarlo en lenguaje natural, ver para esos ejemplos cuál es la respuesta correcta. Y algunos dudaban de que la respuesta fuera correcta. Lo que te tiene que llevar a pensar es que si crees que la respuesta es otra, es que hay algo que no has entendido del enunciado. Y los ejemplos te tienen que ayudar a entenderlo, ¿vale? Pero no están pensados para encontrar soluciones incorrectas.
y mucho menos para encontrar o discriminar soluciones ineficientes, donde hace falta que los casos de prueba sean muchísimo más grandes que los que aparecen, que son muy pequeñitos, los que aparecen en el enunciado. Entonces, aquí resalto que había como mucho 1000 números, que son muy pocos también, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso en el enunciado aparecen en las cotas superiores de los tamaños de los casos de prueba, de los datos de los casos de prueba, para que os podáis hacer una idea de cómo, hasta cuánto de ineficiente puede llegar a ser vuestro algoritmo. Con 1000, pues puede ser bastante, bueno, puede ser cuadrático o incluso cúbico y podría entrar. No hace falta ser ineficiente aposta, ¿vale? Pero pues con 1000 números no hace falta hacerlo de la mejor forma posible, ¿vale? Esa es, por ejemplo, bueno, vamos a ver. ¿Cómo podíamos hacer? Aquí este es uno de los casos de prueba que estaban en el enunciado y este es el segmento que había que reordenar. La respuesta era 3 porque estos elementos son los que hay que reordenar. Entonces, hay un algoritmo lineal, o sea que solo recorre el vector una vez de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda para averiguar qué parte de la izquierda y qué parte de la derecha no hace falta reordenar. Pero siendo 1000 el número de páginas, un número de hojas máximo, otra posibilidad que funcionaba, o sea que era correcta, es ordenar en una copia, hacer una copia del vector y ordenar, aquí nos saldría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, o sea, ordenar las páginas de menor a mayor, con un algoritmo que no hacía falta que fuera ineficiente. Las librerías de los lenguajes tienen un sort que es óptimo, de complejidad NLOGN, y se podía utilizar ese, pero ha habido envíos que ordenaban con coste cuadrático, con el algoritmo de la burbuja. Eso en este problema también estaba admitido, en otros problemas puede que no, pero en este que el número de páginas sea como mucho 1000, es porque, bueno, al pensar el problema se pensó para la categoría A de primero y pues se admiten soluciones, por ejemplo, cuadráticas que ordenan. Entonces, una vez que hemos ordenado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar cuántas páginas del principio están, o sea, coinciden, ¿vale? Aquí hay 2, y cuántas páginas del final también coinciden entre el vector original y el vector ordenado. Que haya que quitar 4 páginas porque esas ya están ordenadas significa que el resto, que en este caso son 3, es la respuesta. Hay que ordenar 3. Una vez que se ordenan, y por eso estaba este caso estaba puesta para el 4 también está coincide en el vector en el vector original y el vector ordenado, pero el 4, como está en el segmento, había que ordenar un segmento, como está en el segmento que tiene otras posiciones que hay que ordenar, también hay que contarlo, ¿vale? Entonces no es ordenar y contar todas las posiciones que coinciden arriba y abajo, sino cuántas por el principio, en cuanto haya una que sea distinto, paramos, o cuántas por el final. Algunos hacíais esto, pero después al contar cuántas había por el principio iguales y cuántas había por el final, solapaban. O sea, cuando todo el vector está ordenado, o sea, cuando no, o sea, en la respuesta es 0, cuando se cuentan cuántas hay distintas por aquí, pues después cuando se cuentan cuántas hay desde la derecha, hay que parar en cuanto, vamos, que si en el recorrido de buscar iguales de izquierda a derecha ha llegado hasta el final, no hay nada que contar por la derecha, ¿vale? Algunos contabais 2 veces los elementos, que eran iguales, ¿vale? No sé o sea, si queréis hacer preguntas, pues decidlo en vuestra sede y los responsables, si habláis por Meet, os puedo escuchar y podéis transmitirnos la pregunta y contestamos, ¿vale? Si no, pues supongo que voy a un momento a veros. A ver. Vale, pues si no hay preguntas. Bueno, hay otro ejemplo. O sea, en el ejemplo anterior los números eran consecutivos, pero eso da igual. Había
como decía el enunciado, podía haber páginas que faltaran, pero el mismo algoritmo funciona. Aquí, si ordenamos, pues tenemos 3, a ver si lo hago bien, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17 y 20. Entonces, una vez que el vector está ordenado, se compara con el de arriba y aquí había 3 páginas del principio que no hacía falta reordenar y solo una por el final que no hacía falta ordenar, y entonces pues el resto, que aquí son 4, era la respuesta. ¿Vale? Entonces el algoritmo consistía en ordenar y comparar cuántas posiciones del principio y cuántas del final coincidían. ¿Vale? Y como era un problema fácil, se podía ordenar con cualquier coste sensato, hasta n cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues pasamos al siguiente que nosotros considerábamos como el siguiente más fácil, que era el problema D, que es el que más TLEs se ha llevado, ¿no? Había 78 envíos antes de congelar, 12 de ellos solo válidos, ¿vale? Solo el 15%. Pero hay 50 pendientes, veremos si os habéis ido dando cuenta. La mayoría era por TLE, ¿vale? TLE o runtime error, porque reservabais demasiada memoria. Bueno. El problema lo que pedía es que, dada una matriz de Toeplitz, que ya sabéis, porque habéis leído el enunciado, esa es una matriz en la que todos los elementos de la misma diagonal son iguales, pero una matriz de Toeplitz dinámica en la que de vez en cuando cambiaban los valores de todos los elementos de una diagonal, porque la matriz seguía siendo de Toeplitz, contestar de vez en cuando a qué valor había en cierta celda de la matriz. Teníamos una serie de operaciones, set y get. Set cambiaban los valores de todos los elementos de una diagonal y get preguntaba por una posición. Y por cada get había que devolver cuál era el valor en esa posición, ¿no? Pero había hasta 100.000 filas o columnas, bueno, hasta 100.000 filas o columnas, que son muchas. El número de celdas podía llegar a ser 10 elevado a 10, ¿vale? Y también, sobre todo, o sumaba, podía haber hasta 200.000 cambios de estos, ¿vale? Entonces, estos ya son números grandes, porque después se están multiplicando, ¿vale? Entonces, pues había que tener cuidado aquí con los algoritmos ineficientes. Entonces, lo que era ineficiente era crear la matriz completa, ¿vale? Una matriz de 10.000 por 10.000, pues ya ocupa mucho, y aunque sea en memoria dinámica, que son las soluciones que no daban RT, es porque construían la memoria con vectores o sea, en memoria dinámica, y entonces pues se podía tener una matriz así de grande, pero el problema es que después, cuando había un cambio, primero había que rellenar la matriz también con un coste f por c, pero después si nos decía que esta posición cambiaba un 7, entonces recorríais toda la diagonal para escribir los 7 en todas las posiciones. Así, contestar las preguntas get era muy fácil, porque era solo en tiempo constante, se consultaba una posición y se devolvía. Pero las modificaciones requerían un coste lineal en el mínimo entre F y C. ¿No? Si tenemos, si teníamos F filas y C columnas, pero después había P operaciones, esto en el caso peor tenía un coste de P por el mínimo entre F y C. Vale, voy a poner así. Bueno, como el mínimo entre F y C, porque esto podía ser siempre en esta diagonal. O sea, había diagonales que tenían tantos elementos como F o C, ¿no? Y además esto podía ser rectangular, entonces podía haber muchas diagonales que tuviesen, por ejemplo, en este caso F era el menor, muchas diagonales que tuviesen F. Entonces teníamos un coste que podía ser lineal por cada operación, por las operaciones set, ¿vale? Eso se puede hacer, pero además se guardaba mucha información repetida, porque ya sabíamos que todos los elementos de la misma diagonal eran iguales, ¿no? Entonces, la solución eficiente era saber en qué diagonal está una celda y guardar solo una vez el valor por cada diagonal. Entonces aquí, si
Restamos por ejemplo, si restamos al número de columna el número de fila, todas estas celdas están en la diagonal 0, ¿no? 0 menos 0, 1 menos 1 o 2 menos 2. Estas están en la diagonal 1, 1 menos 0, 2 menos 1 o 3 menos 2. Vamos, que el resultado de la operación número de columna menos número de fila da lo mismo en todos los elementos de la diagonal. Aquí da 2 y aquí da 3. Pero aquí, y algunos llegabais a hacer esto, pero teníais cuidado, no afinabais tanto. Y claro, con esta operación aquí da menos 1 y menos 1 y aquí menos 2. Algunos teníais un diccionario donde la clave era el número de la diagonal y así daba igual que fuera menos 2. Pero bueno, también podemos corregir para tener un vector que va desde 0, 1, 2, el número de filas. O sea, el número de diagonales es f más c menos 1, entonces esto podría ir hasta f menos c menos 2, f más c menos 2. Y para corregir estos números a la columna menos la fila había que sumar, si las hemos numerado así, había que sumar f menos 1, ¿no? Entonces, esto convertía la celda CF en la diagonal tal, y ahora esta diagonal es la que utilizábamos para indexar. Entonces, si toda esta diagonal va a cambiar sus valores a 7, pues había que solo apuntar aquí un 7. ¿Vale? Entonces conseguíamos que las operaciones set y get es igual, get hay que convertir igual la columna y fila en una diagonal y consultar cuál es el valor actual en esa diagonal. Entonces eso hace que el coste de resolver un caso sea, la inicialización tiene coste f más c menos 2. Nos daban el valor inicial. Al principio todas las diagonales, todas las celdas tenían el mismo valor, pues todas las diagonales. Había que rellenar este vector con ese valor inicial. Entonces teníamos coste f más c. Bueno, lo voy a poner todo, f más c. Y después cada operación podía resolverse con coste constante. ¿Vale? Entonces al final el coste era este frente al anterior, que era un producto. ¿Vale? Esto podía tener coste, ahora no me acuerdo los números, 200.000 por 100.000. ¿Vale? Esto tiene coste 200.000 por 100.000, mientras que esto tiene coste 300.000. ¿Vale? Entonces, este era el algoritmo que se pretendía. Todos los time limit, nosotros hemos estado revisando todos los envíos, y todos los time limit era porque su coste era cuadrático, bueno, del estilo ese, este, ¿no? Y mientras que pues, la solución esperada era esta, ¿vale? ¿Alguna pregunta de este? Ahora entendéis por qué vuestra solución era ineficiente y, vamos, podía ser mejor. Lo de ser ineficiente es porque hay otra solución mejor. Hasta que no haya otra solución mejor, las soluciones no tienen por qué ser ineficientes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. El siguiente, que también ha dado pues bastantes ronances o time limits, era este, Nundel, donde antes de congelar el marcador, solo el 20% de los envíos eran correctos, había habido 45 envíos y luego pendientes quedan 31. En este lo que nos pedían es, pues dada una secuencia de números, que era la secuencia secreta, y otra secuencia del mismo tamaño, que era el intento, teníamos que pintar de verde primero las posiciones del intento en las que los valores coincidían entre la secreta y el intento, y de amarillo las posiciones que contenían un valor que aparecía en la secreta, pero que no se había utilizado todavía para pintar algún otro valor anterior del intento. Entonces, aquí también es importante que había hasta 500.000, más que antes, si no multiplicábamos, hasta 500.000 números. Esto debe ser también una pista muy importante de que no podía ser un algoritmo cuadrático. ¿Vale? 500.000 por 500.000 es pues mucho más operaciones que las que puede hacer en un segundo, que suele ser el tiempo permitido para que estas soluciones den la respuesta a un caso de prueba. Pues eso tardaba demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Muchos
sí que habéis visto que primero había que pintar los verdes y luego los amarillos. Entonces aquí, pues teniendo las secuencias en algo, una estructura lineal como un vector, había que buscar cuáles eran iguales, ¿no? Aquí hay estos 7 iguales, entonces este va de verde. Estos 5 son iguales en la secreta y el intento, así que esta posición va de verde y ahora ya no hay más iguales. Entonces ahora hay que recorrer otra vez, recorrer 2 veces el intento, pues no es problema, aunque sean 500.000, para ver cuáles se pintan de amarillo. Y hay que ir de izquierda a derecha porque en caso de que haya más valores en el intento que en la secreta, había que pintar primero los de la izquierda, como explicaba el enunciado, ¿no? Entonces aquí encontramos un 2. Lo que hay que saber es si hay algún número aún no tachado, o sea, no usado en la operación, o sea, en el secreto. Si el 2 lo buscamos ahora cada vez, después buscamos el 3, después buscamos el 10, tenemos el algoritmo cuadrático, que es el que os llevaba a muchos a tener time limit steady, ¿no? Entonces, había que utilizar una estructura donde fuera fácil averiguar si el 2 está o no, en principio. Entonces, el 2 nos dice que no está, ¿vale? Pues este no lo pintamos. El 3 sí que está, ¿vale? Entonces, vale, pues lo pintamos de amarillo, ¿vale? Pero, claro, este 3 ya no hay que pintarlo, ¿vale? Entonces este 3 hay que tacharlo, de alguna manera hay que tacharlo para que no nos sirva para pintar otro, ¿vale? Pasamos al 10, el 10 sí que está y lo tachamos y lo pintamos de amarillo. Ahora sale el 3 que ya no está porque el único 3 está tachado, así que este no se pinta. Y ahora sale el 9. Entonces el 9 sí que está, lo tachamos y entonces este le pintamos de amarillo. Nos tenemos que saltar las posiciones que ya hemos pintado de verde. Algunos, ha habido bastantes intentos que después la mayoría habéis podido corregir, que fallaban porque en esta segunda pasada pintaban de amarillo posiciones que ya estaban pintadas de verde, ¿vale? Entonces este verde hay que mantenerlo, claro, vamos, que las tenemos que saltar en la segunda pasada. Y ahora llegamos al 9 y claro, no solo es importante si el 9 está o no, o si ha dejado de estar, sino cuántas veces estaba, ¿no? Porque aquí en la secreta, ¿no? Porque aquí es otro 9 el que podemos tachar, ¿vale? Y entonces este se pinta de amarillo y este 9, como ya no tiene 9 arriba sin tachar, es el que no se pinta, y este 7 tampoco se puede pintar porque este 7 lo teníamos que haber tachado cuando pintamos de verde, igual que este 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos para saber de forma eficiente si quedaba algún número por utilizar igual en la secreta? Pues, por ejemplo, un diccionario que contara, y eso se podía rellenar cuando se leía, o sea, vamos procesando en la secuencia secreta, un diccionario que cuente para cada valor que aparece cuántas veces aparece. Entonces, después, cada número del intento, en esta segunda fase, la primera fase no necesita el diccionario para hacer las consultas, porque ve que estos dos valores son iguales, pero sí para tachar hay que descontar del diccionario. Pero en la segunda pasada, lo que hay que preguntar es si el número estaba en la secreta, preguntándole al diccionario si todavía está, y el tachar consiste en restar 1 a la frecuencia. ¿Vale? Entonces, mientras siga siendo mayor que 0 la frecuencia, podemos seguir pintando de amarillo, pero se va descontando, y cuando esa frecuencia llega a 0, da igual que el 9 ya o sea, si estuviera, que ya no sirve para pintar más, ¿vale? Entonces eso, con un diccionario que no hacía falta que estuviese ordenado, podíamos conseguirlo con un coste lineal en la longitud de la secreta y el intento, en vez de cuadrático, ¿vale? Pero también entraban soluciones que utilizaran maps ordenados que tenían un coste en el OGN. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. El placer de la... el placer, sí, me dicen que vaya más rápido, creo, eso es lo que he entendido. El placer de la relectura. En este teníamos 26 envíos y solo 2 válidos antes de que se congelara el marcador, pero luego había más envíos
de los pendientes, ¿no? Entonces, este nos decía que dado un vector de v números, encontrar un segmento de tamaño L, el segmento de todas las posiciones consecutivas, un segmento de tamaño L, tal que contenga al menos una aparición del valor máximo en V y tal que la suma de sus elementos sea mayor que cualquier otro segmento que contenga el máximo y tenga tamaño L, ¿vale? Aquí también teníamos 500.000 números, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, en este ejemplo, si tenemos L igual a 4, lo que no valía hacer es para cada segmento de longitud 4, calcular la suma, ver si tiene el máximo. O sea, el máximo se podía buscar al principio y después, si hacíamos para cada posible segmento de 4 posiciones, calculábamos la suma, otra vez nos daba un algoritmo cuadrático porque L podía ser n medios y haber n medios segmentos de los que calcular la suma, ¿vale? Entonces, la idea era mover, por eso le llamamos de ventana deslizante, calcular la suma de un segmento cuando se desplaza teniendo la suma anterior es muy fácil, ¿no? Si aquí tenemos que esta suma, o sea, los elementos de esta ventana suman 11 y esto lo movemos una posición, pues lo que hay que restar es el 1 y sumar el 7, ¿vale? Y ahora aquí restar el 0 y sumar el 5, ¿vale? Entonces, con un coste constante podemos ir avanzando la ventana, teniendo la suma de la ventana anterior, calcular la nueva, también saber si tiene el máximo o no, ¿vale? Eso lo podemos hacer igual. O sea, aquí está el máximo, aquí también, aquí también, aquí también, aquí no, porque sabemos que se ha perdido una aparición del máximo y no ha entrado ninguna. Entonces, moviendo la ventana, podíamos en tiempo constante calcular la nueva suma y si tiene máximos o no, y cada vez que teníamos un segmento que tenía al menos una aparición del máximo, comparar su suma con la mejor que llevábamos hasta ahora y si era mayor o igual, actualizar la página por la que teníamos que empezar a leer. ¿Vale? Voy a tener que ir corriendo más en los que son difíciles, pero porque me he enrollado mucho en las anteriores. ¿Hay alguna pregunta? Así os dejo más dificultad para que volváis a intentarlo si no lo habéis conseguido. El siguiente, el I, es exposición de arte. En este solo había habido 5 envíos, solo uno correcto antes de que se congelara el marcador y después 11 pendientes. Aquí lo que nos pedían es, dada los pesos de una serie de obras, encontrar el menor peso que debe soportar el camión que hace la mudanza para poder transportar todas las obras en no más de V viajes, ¿vale? Entonces, aquí lo que ocurre es que, bueno, el camión puede, o sea, que está acotado los números en los que, o sea, vamos, de posibles pesos que puede soportar el camión para realizar la mudanza. En principio podríamos ir desde 0, aunque con 0 no se puede, hasta una cota superior que era la suma de todos los pesos. En algún punto entre que no pueda soportar nada, o bueno, esto lo podíamos mover un poco más al máximo de los pesos, algunas hacíais estas cuentas, con el máximo de los pesos a lo mejor se conseguía, pero seguro que se conseguía con solo un viaje si el camión podía soportar la suma de los pesos. Pero lo que buscábamos era la menor cantidad que permitía hacer la mudanza con, como mucho, V viajes. Entonces aquí lo que nos teníamos que dar cuenta es que si para una cantidad se puede, o sea, si con esta cantidad, o sea, este peso máximo se podían mover las obras con como mucho V viajes, con todas las cantidades mayor también. Pero esas mayores no nos interesaban porque buscábamos la menor, queríamos pagar poco. Y en cambio, si con C no se puede, tampoco se puede con ninguna cantidad menor, ¿vale? Pensad eso, pero o sea, si no podemos con 100, pues si el camión soporta menos, 99, 98, 97, tampoco va a poder, va a necesitar tantos viajes o más que los que necesitábamos con C. Entonces, eso lo que significa es que podemos utilizar búsqueda binaria en este rango. El valor estaba entre este y el menor que es posible, o sea, con la pregunta de ¿podemos con esta cantidad? Si nos dice que no, podemos con la siguiente, a lo mejor también es falso, también es falso, también es falso, y en algún momento empieza a ser true, ¿vale? Y ya es true siempre. Entonces, lo que buscábamos era este número
y este número se podía buscar con búsqueda binaria, donde la pregunta para ir hacia un lado o hacia otro requería un algoritmo lineal, que es contar cuántos viajes hacían falta, pues es un algoritmo mucho más sencillo, ¿no? Cuántos viajes hacen falta si la cantidad la cantidad máxima que soporta el camión es C, ¿vale? Entonces la idea era utilizar búsqueda binaria en el espacio de soluciones, ¿vale? Con un algoritmo, pues la suma o sea, que es logarítmico en la suma de los pesos por lineal, porque es lo que costaba lineal en el número de obras, que es lo que costaba saber cuál era la respuesta a la pregunta de cuántos viajes hacen falta si la cantidad máxima es C. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, pues ya quedan pocos. Bueno, no tan pocos. El peaje a la sombra. Este había habido una tasa de éxito de 100%, había un envío y había sido válido. Lo que nos preguntaban es, dado un grafo y tres vértices señalados, A, L y T, donde estaban Alex y Lucas y donde tenían que trabajar, encontrar los caminos que van de A a T y de L a T, pero tal es que la unión de sus aristas tiene que cardinal lo menor posible. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí ese creo que es el primero de los que aparecen en el enunciado. Alex estaba aquí, Lucas estaba aquí y el trabajo estaba aquí. Si fueran cada uno por el camino más corto, pues necesitarían 3 aristas Alex y 2 Lucas, y eso, o sea que son 5 en total, pero si se juntaban en este vértice, entonces solo hacían falta 4, ¿no? Había que iluminar estas 2 calles y también estas 2 para llegar al trabajo. Entonces, aquí, en principio, cualquiera de los vértices podía ser el momento en el que se juntaran. Seguro que en algún momento se juntaban, aunque eso podía ser el trabajo, pero seguro que en algún momento se juntaban y después continuaban, si quedaba algo, continuaban juntos, ¿no? Entonces, lo que nos podemos preguntar es si se juntan en el vértice V, y V puede ser cualquiera, si se juntan en el vértice V, ¿cuánto tendrían que pagar? Entonces, si se juntan en V, lo más lógico es que Alex vaya por el camino más corto hasta V, Lucas vaya por el camino más corto hasta V y después desde V vayan por el camino más corto hasta T. Entonces, lo que necesitamos es conocer caminos más cortos en número de aristas, y para eso necesitamos un recorrido en anchura, pero desde 3 puntos distintos, desde Alex, desde Lucas, y bueno, ir desde V hasta T es lo mismo que ir desde T hasta V. Si para cada vértice hacíamos 3 recorridos en anchura, daba TLE también, porque era suficiente con hacer 3 recorridos. Porque al hacer un recorrido en anchura desde un origen, por el mismo precio conseguimos el coste a todos los vértices. Entonces había que calcular el coste desde A a todos. Antes de empezar a recorrer todos los vértices, calculábamos el coste desde A hasta todos, desde L hasta todos y desde T hasta todos, porque el grafo no era dirigido. El coste del camino desde V hasta T es el mismo que desde T hasta V. Y teniendo esa información, que nos ha costado V más A, o sea, el número de aristas más el número de vértices, calcular, ahora podemos recorrer cada vértice y en tiempo constante calcular la suma de los costes de los 3 caminos, ¿vale? En algunos a lo mejor esos costes tienen aristas repetidas, pero entonces seguro que esa suma no es mínima. Entonces con eso encontrábamos cuál es el vértice que daba un coste, cuál es el vértice en el que si se juntaran ahí el coste sería menor, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Vale. La fiesta de graduación. Había habido 13 envíos y 0 válidos. Es en el que antes estaba pensando cuando he dicho que los casos de prueba no estaban pensados para encontrar soluciones incorrectas. Y lo malo es que si se utilizan los casos de prueba para buscar soluciones, pues seguramente las soluciones aciertan en esos casos de prueba, pero son incorrectas para muchos otros. Y eso es lo que pasaba. En este problema ha pasado. Muchas de las soluciones tenían poco sentido. A lo mejor, pues no, seguramente, o sea, a vosotros os parecía y resolvían de forma correcta porque acertaban los casos del enunciado, pero fallaban en muchos otros, ¿no? Este problema es un problema del libro, se llama el de la subsecuencia común más larga. Subsecuencia es porque buscábamos palabras
que aparecieran y no tenía, es la diferencia con segmento, no hacía falta que fueran consecutivas, entonces nos quedábamos con algunos elementos, pero respetando el orden de una cadena y también de la otra, por eso era común, y más larga porque queríamos que el resultado fuera lo más largo posible, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el problema se resuelve por programación dinámica. Comparamos las dos, aquí para simplificar, bueno, no sé si este es el primer ejemplo, ya no me acuerdo. No, no es el primer ejemplo, es otro, y en el que además en vez de palabras son letras. Podemos empezar a comparar por el final. Si las dos últimas letras, palabras en el problema, son iguales, entonces seguro que esta... Oh, ¿qué ha pasado? Pues se me ha cerrado esto. No quiere trabajar más. Un momento, que tengo que abrir aquí. Se ha cerrado la aplicación. Vale, ¿se acuerda? Tenemos que coger estas, o sea, si las dos últimas letras son iguales, entonces seguro que la solución óptima termina en esa letra, porque cualquier solución que no termine en C puede ser extensible. Vale, ahora me dice que sí, que vale, que ya sé que se ha roto. Cualquier solución puede ser extendida con esa C, ¿no? Entonces, si las dos letras del final coinciden, esa la contamos y ahora tenemos que buscar de manera recursiva cuál es la solución para lo que queda quitando esa última letra. En cambio, si las últimas letras son distintas, seguro que una sobra, porque no puede ser que la palabra, la solución termine tanto en A como en L. Pero no hace falta, no está bien quitar las dos, porque a lo mejor una de ellas sí se utiliza. Entonces hay que probar, quitar una y buscar entre estas dos cuál es la solución mejor, y también probar quitando la L y buscar entre este y este cuál es el mejor. Ahí, por ejemplo, ahí si primero quitamos una y en la llamada recursiva quitamos la otra, o por otra rama de la recursión primero se quita L y luego la A, llegamos al mismo subproblema, y entonces es una recursión típica en la que hace falta utilizar programación dinámica para hacer el algoritmo eficiente y cada subproblema resolverlo solo una vez. Estas son las ecuaciones que expresaban lo que he contado antes. Con eso había que rellenar una matriz y la solución hay que calcular, o sea, porque no pedían solo la longitud de la secuencia más larga, sino que encontráramos este problema tenía un comprobador de las soluciones específico, porque en caso de haber soluciones repetidas valía cualquiera de ellas. Se empezaba en esta posición y si las letras, aquí la C y la C coinciden, entonces la C se elegía y nos movíamos a esta posición de la matriz. Ahora, como la L y la A no coinciden, hay que buscar de dónde viene ese 2 y ese 2 viene de aquí. Como la A y la A coinciden, entonces otra vez nos movemos en diagonal y así pues hemos elegido la C, luego hemos elegido la A y aquí pues nos movemos. Aquí había soluciones, bueno, dos caminos distintos. Nos movemos aquí y luego así, por ejemplo, para encontrar la M, ¿vale? Y Mac era la respuesta, una respuesta correcta, ¿vale? Así que no solo hacía falta programación dinámica para rellenar la matriz, sino después, a partir de la matriz rellena, reconstruir la solución. ¿Alguna pregunta? Y después ya supongo que cada vez estáis con más tensión para saber los resultados, estamos ya muy cerca. No había envíos durante antes de que se congelara, pero sí hubo un envío después. Veremos si este envío fue correcto o no. En este lo que nos pedían es encontrar un camino entre dos puntos en un grafo que minimizara el coste en gasolina, ¿vale? Que teníamos que comprar para recorrerlo, donde además teníamos un depósito de cierta capacidad y el coste de la gasolina era diferente en diferentes ciudades, ¿no? Entonces aquí teníamos algunos ejemplos. Estos son los ejemplos del enunciado. Casi, bueno, me voy a... Pues, bueno, por ejemplo, si queremos ir del vértice 1 al vértice 4, pero solo podemos echar 5 de gasolina, entonces no podemos ir por aquí, porque con 5 de gasolina no vamos a poder recorrer esta arista. Y tenemos que ir por aquí, aunque aquí nos cueste más la gasolina. Había 4 casos muy parecidos entre sí, pero donde ayudaban, bueno, a entender el enunciado, como he dicho antes.
Entonces, al final, no con esos ejemplos, sino pensando en el problema, lo que hace falta es encontrar caminos mínimos en un grafo valorado. Entonces hay que utilizar el algoritmo de Dijkstra, pero aquí los costes no son las longitudes de las aristas, que eso impone restricciones sobre qué aristas podemos recorrer según la gasolina que ya hayamos pagado, pero atravesar la arista no supone costes, solo nos gasta gasolina. Y es importante cuando estamos en un vértice saber cuánta gasolina tenemos en el coche. O sea, no solo hay que saber en qué vértice estamos para seguir explorando con el algoritmo de Dijkstra posibles caminos que extienden los caminos que hemos encontrado hasta ahora y ir recordando el mejor que nos lleva a cada vértice. Hace falta saber además, dado un vértice en el que estamos, cuánta gasolina tenemos. Y no es lo mismo llegar en el coche, ¿no? No es lo mismo llegar al mismo vértice si llegamos con un coste, o sea, con una cantidad de gasolina distinta. ¿Por qué? No solo el coste por ese nuevo camino será distinto, sino que las opciones que tenemos para seguir avanzando desde el vértice en el que estamos depende también de cuánta gasolina tengamos. Entonces, al final, lo que tenemos es que el algoritmo de Dijkstra no se hace sobre este grafo, sino sobre un sistema de transiciones en el que tenemos dos parámetros, el vértice del grafo original en el que estamos y cuánta gasolina tenemos en el coche. Entonces, la idea es que desde este vértice podemos ir al mismo vértice, pero con una unidad más, solo hace falta probar una unidad más, porque luego desde este vértice haremos lo mismo otra vez, con una unidad más. Y entonces esto sí nos cuesta, tiene un coste, el coste de 1 litro de gasolina en una unidad de gasolina en el vértice V, o también a los vértices a los que podemos saltar en el grafo, a las ciudades a las que podemos saltar en el grafo original, si la distancia es menor o igual que la que tenemos. ¿Vale? Entonces, que lo he contado muy rápido, este es el sistema de transiciones. Al principio estamos en el vértice cero y, bueno, en el vértice que nos dijeran, ¿no? Había diferentes preguntas. En el vértice origen con una gasolina cero y teníamos que encontrar el mejor camino hasta el vértice destino. Aquí estoy otra vez yo, aquí en medio. Desde el vértice destino con gasolina la que fuera, solo que en el mejor camino siempre terminamos con coste cero, pero eso sale aunque no lo pretendamos. La primera vez que llegamos al vértice destino es el camino mínimo y además resulta que siempre llegamos con coste, con gasolina cero, no hemos comprado de más. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Siento haber ido más rápido en los problemas difíciles, tenía que haber intentado enrollarme menos en los problemas más fáciles, pero bueno, espero que os hayan servido las explicaciones. ¿Hay alguna pregunta? Vale, pues le paso el testigo a Marco. Marco, estás por aquí. Él va a empezar a presentar el Resolver. Aquí estoy. ¿Se me oye? Sí, Sí, supongo, sí, ¿no? sí. Ujú. Vale, fenomenal. Bueno, pues gracias Alberto. Lo que toca ahora es pues resolver el marcador. Se llama así, es como la manera amistosa o graciosa de decirlo, resolver el marcador. Que durante los últimos 45 minutos del concurso habéis visto que los envíos que habéis hecho no se han resuelto o lo que es lo mismo no se han desvelado, digamos, ¿vale? Tenemos ahora mismo, en el momento de congelar el marcador, 160 envíos pendientes desde que se congeló el marcador y entonces pues lo que toca, ya digo, es ver qué es lo que ha pasado con esos envíos, ¿vale? Venga, empecemos entonces. Este es el marcador, este es sí, el marcador o la clasificación en el momento de congelar el marcador. Vemos ahí, os lo voy a explicar rápidamente para que todo el mundo entendamos los colores. Pues en el momento de congelar, el primer equipo era Abraza Matías, que tenía, como se ve aquí, 7 problemas resueltos y un tiempo acumulado de 356 minutos y pues así hasta hacia abajo todos los demás, ¿vale? En total veis que aquí pues los 48 equipos que teníamos, algunos equipos tienen aquí pues verdes que indican que este problema
el problema B en este caso lo resolvió. Aquí hay un azul que indica que este equipo ha intentado el problema D durante la congelación del marcador. Y aquí hay, por ejemplo, un rojo que indica que este equipo, no me voy a apuntar, ha intentado el problema C durante el tiempo ordinario del concurso y no lo resolvió, ¿vale? Pero luego intentó otros 2 problemas más que no sabemos qué ha ocurrido con ellos. De hecho, aquí abajo aparece, digamos, una especie de resumen de lo que hay por resolver. En el momento de congelar el marcador había 48 envíos correctos en verde al problema B, por ejemplo, ninguno al problema A, pero hay 6 equipos que han intentado el problema A durante el tiempo de congelar el marcador. O lo que es lo mismo, hay 6 azules por ahí por resolver, que queremos ver ahora qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pues vamos a ello. Entonces vamos a ir un poco rápido en la parte de abajo del marcador, digamos, hasta más o menos el puesto 15 o algo así. El equipo 48... perdón, ¿cómo? Bueno, no sé si decíais algo. Vemos aquí que se van resolviendo, los equipos que van consiguiendo envíos pues van hacia arriba. Aquí vemos, por ejemplo, el TCP/IP tiene 2 envíos pendientes, el C no lo resolvió, el D tampoco, se queda en el puesto 40 y así, ¿vale? Vamos subiendo en el marcador. Todos estos equipos de momento tenían un único envío correcto durante el concurso, la parte de luz, digamos, del concurso, y se van a quedar con un envío. Esperad un momento, no sé por qué esto ahora no se ve. Maldita sea. Nos hemos quedado sin vista. Voy a volver a empezar. Espero que vaya rápido. No os preocupéis, que luego va a ver, pero no sé a qué tecla he dado cuando habéis empezado a hablar y se ha quedado parado Se ha quedado parado esto. Vamos a moverlo para abajo y a empezar de nuevo, perdonad. Como os decía, el equipo, el Ada Byron Enjoyers, que no tiene envíos ni nada, es porque no se ha presentado al final, no ha podido venir, ¿vale? Entonces aparece aquí en el marcador del resolver, pero en la práctica, en realidad, en el marcador que hemos estado viendo durante el concurso no aparece, ¿vale? Vale, ahora ya sí funciona el scroll, para que los equipos que todavía seguís por aquí, pues veáis en qué puesto quedasteis en el marcador final, ¿vale? TCP/IP pues se queda en el puesto 40, aquí había 2 envíos sin resolver, el 39, ya sé que va un poco más rápido, pero le daremos más emoción en la parte alta, ¿vale? Ahí este equipo tiene 2 envíos que no consiguió, 3 envíos que no consiguió, 3 problemas que intentó y no consiguió ninguno. A ver, este tampoco. El equipo Hall of Fame se queda ahí, el equipo Patatacóptero, mira, ahí ese sí sube de momento. Devin se queda, ¿no? Sube un poquito. Vale, vamos a ir un poquito. Este ya no tiene más. Patatacóptero se queda en el puesto 20. De momento estos, mira, son equipos que tienen 2 envíos correctos. Vamos a ir un poquito más despacio, que ya empezamos con la zona alta. A ver el puesto número 15, a ver qué ha pasado con el 14. Ahí hay un equipo que sube. Aquí hay un equipo con 4 intentos a problemas, a ver si se lo consiguió. No, a ver el siguiente, sube, todavía no es el puesto 14, todavía no se desvela, a ver qué ha pasado con Stripe Programmers, sube, todavía no está, bien, ¿quién se queda en el puesto 14? A ver, ¿será Ander? No, tampoco, sigue subiendo, Taca de 1K, ¿tiene alguno más? Sí, el puesto 14 se está haciendo de robar. Hologolic tiene este, ¿no? A ver si consiguió el G. No, no consiguió el G, por lo tanto ya tenemos el puesto 14. Este sí le vamos a enseñar foto. El equipo de la Universidad de Baleares, que es de hecho el campeón de la categoría A. Por lo tanto, el primer puesto de la categoría A o de los alumnos de primero es para vosotros. Y por lo tanto, si todo va bien, pues os veremos por aquí. No, no os escuchamos los aplausos, pero os vemos que aplaudís. Gracias por esos aplausos virtuales. En la distancia, perdonad. El puesto 14. Veamos qué ha pasado con el puesto 13. Redstone Enjoyers todavía tiene un problema que podría haber resuelto. Sí, no va a ser todavía el puesto 13. Veamos con Ander si este lo consiguió o no. No lo consiguió. Por lo tanto, Ander de la Universidad de La Rioja es el que acaba en el puesto número 13 con 3 problemas resueltos. A ver qué pasa con Trycatch. Tiene un problema todavía potencialmente más conseguido. Veamos si lo logró o no lo logró. Ese problema F, sí, sube de momento hasta el puesto número 5, a ver si luego no se lo quita nadie. Y vamos a ver si se resuelve la posición 12, Stripe Programs. Conseguisteis el F, chicos, de la laguna.
No conseguisteis el F, 3 problemas resueltos con 300 minutos acumulados y vuestro aplauso en la distancia. Enhorabuena por ese puesto 12 de 48 equipos. Veamos si la UEX se lleva el puesto 11 con Traico de Chefs. Todavía tenéis dos problemas que no sabemos qué ha pasado con ellos. El F, ¿lo lograsteis? ¿No? Y el I, no lo lograsteis, por lo tanto, puesto número 11 para vosotros y esto seréis vosotros durante el concurso. Enhorabuena por ese puesto, esperamos que os lo hayáis pasado fenomenal. Esos aplausos, me gusta ver los aplausos, muy bien hecho. Veamos si de la Universidad del País Vasco subís, os quedáis en el puesto 10. Ese problema F os dio 4 problemas resueltos durante el concurso. No, por lo tanto, os quedáis en ese meritorio puesto número 10 del multisede. Aplausos, muy bien, ahí los veo los aplausos, fenomenal. ¿Qué pasó con Gossip Girls? ¿Conseguisteis el problema F? ¿Sí o no? ¿Conseguisteis 4 problemas o os quedasteis con 3? Veamos qué pasó con él. Pues no lo conseguisteis. Por lo tanto, 3 problemas resueltos y en el 9º puesto. Enhorabuena por esa participación y ese 9º puesto, esos 3 problemas resueltos. Veamos, Jonas Coders. Problema C, ¿lo lograsteis? ¿No? ¿Y el problema G, lo lograsteis? Oh, tampoco. Bueno, pues bien, 3 problemas resueltos también, 254 minutos acumulados. Fijaos la importancia aquí de ser rápidos en el concurso porque ha habido una diferencia únicamente de 5 minutos de penalización y es lo que marca la diferencia entre estar el 8º y en el 9º puesto. Enhorabuena por ese 8º puesto, Jonas Coders. Ahí os vemos en vuestro puesto durante el concurso. Venga, Redstone Enjoyers venían de abajo, quiero recordar, teníais 3 problemas resueltos, ya no teníais más problemas intentados durante la congelación del marcador, por lo tanto, ese es vuestro puesto definitivo, el 7º puesto. Aplausos por ahí, fenomenal, ya los estoy viendo. Volvemos con la Universidad del País Vasco, todavía 2 problemas que podéis tener resueltos ahí, el F y el G. Veamos si conseguisteis el F. Sí, por lo tanto, todavía podéis seguir subiendo un poquito más incluso. Try catch, los recuperamos que venían de abajo, 4 problemas resueltos, 550 minutos de penalización, ya no tenéis más envíos por resolver, por lo tanto quedáis el 6º puesto y además con la añadido de que sois los campeones de la categoría B. Por lo tanto, os esperamos poder ver en Madrid en la final nacional en junio. Enhorabuena y seguid entrenando y participando así y nos vemos por aquí. Venga, recuperamos a la Universidad del País Vasco. Todavía les quedaba un envío por resolver al problema G. ¿Lograsteis ese problema G? No, por lo tanto os quedáis con el puesto número 5, 4 problemas resueltos y aquí os vemos durante las fases iniciales del concurso concentrados con el problema, con los problemas. Aplausos virtuales, así me gusta. Venga, vamos con los de Alimen, que también son viejos conocidos porque ya participasteis el año pasado y llegasteis a la final, quiero recordar. ¿Cómo habéis quedado este año? ¿Resolvisteis el problema G? ¿Conseguisteis esos 5 problemas? ¿Os quedasteis con 4? Con 4 problemas, que no está nada mal. Puesto número 4. Aquí les vemos en el puesto del concurso. A esos aplausos. Muy bien, perfecto, ahí los veo. Bueno, Artificial Incompetence de la Universidad Pública de Navarra, nos encanta veros por aquí porque os estrenáis este año en Nada Byron y con un puestaco de momento y todavía con opciones de poder subir un poquito más. 4 problemas resueltos, veamos si resolvisteis el G. No, pero a lo mejor el I. Bueno, no lo habéis resuelto, pero acabáis los terceros en el multisede, que para ser la primera aparición de la Politécnica de Navarra es espectacular. Enhorabuena. Además, fuisteis el primer equipo en resolver el problema F. Ahí os vemos sonrientes al principio, justo antes de empezar el concurso, de hecho. Enhorabuena por ese puesto. Y veamos que la parte superior la copan la Universidad de Islas Baleares, que sabemos que entrenáis un montón durante todo el año y en los resultados pues os merece. ¿Conseguisteis el problema A o no conseguisteis el problema A y resolvisteis 6 problemas? Napolitanas de Choco, vosotros lo sabéis, nosotros no. Le damos, a ver, resolvemos. No lo conseguisteis, pero quedáis los segundos en el multisede y además fuisteis los primeros en resolver el problema B en el minuto 5 del concurso. El problema B, os recordamos que era el fácil, que resolvisteis todos los equipos, pero solo un equipo lo resolvió el primero de todos y fuisteis vosotros, Napolitanas de Choco. Enhorabuena por ese primer AC del concurso.
Y bueno, nos queda solamente Abraza Matías, que ya está claro que ha sido el ganador del multisede de este año. Lo único que nos queda es la intriga de resolverían los 9 problemas. Hicisteis el full AC, el verde completo. Resolvisteis el problema entero con el concurso entero. Esas 542 líneas de código eran las que teníamos los jueces de media para resolver los 9 problemas, ¿sí o no? Venga, el A. ¿Conseguisteis el problema A? Sí, conseguisteis el problema, veis que ha cambiado el color, ahora tienen 8 problemas resueltos, enhorabuena, y solo os queda el problema H, que además en el minuto 171, luego ¿qué hicisteis? ¿Os levantasteis y os fuisteis ya al baño con el concurso resuelto o no lo lograsteis? Veamos. ¿Lo lograsteis sí o no? Oh, bueno, se quedó ahí. Pero en cualquier caso, enhorabuena, un aplauso enorme por esos 8 problemas resueltos, un resultado muy meritorio y os vemos aquí en vuestro puesto en la Universidad de Baleares, de las Islas Baleares, y además fuisteis los primeros en resolver el problema A, el C, el D, el G y el I. Enhorabuena y, por supuesto, esperamos poder veros en la final nacional de principios de julio. Y con esto yo termino. Si Alberto, como director del concurso, quiere despedirse, todo tuyo. Bueno, pues nada, solo deciros eso, que esperamos que lo hayáis pasado muy Alberto bien. no encuentra el micrófono o algo así, entonces pues Pues sí, si estoy... no dice un nada, soy yo momento. entonces el que me despido. Esperemos que pues os hayáis Ah, divertido con el concurso, que os haya picado el gusanillo para participar otros años. A la gente clasificada nos vemos en el Nacional y a los demás pues recordar que siempre hay otros concursos que organizamos nosotros, organizan otros para pasárselo bien y seguir practicando. sí, estaba hablando pero tenía el micrófono apagado. Yo solo Vale, quiero pues deciros eso de, pues enhorabuena a los ganadores, que os esperamos aquí, que no solo son los tres primeros, el primero de cada categoría, esos están clasificados seguro, pero seguramente haya más invitados a la final porque el regional es grande y se lo merece, ¿no? Entonces, pues estad atentos, lo comunicaremos igual a través de los responsables de cada sede, quienes son los equipos invitados a la final, ¿vale? Eso lo haremos cuanto antes. Y recordad que también pues, vais a poder resolver los problemas a partir de mañana seguramente en el juez. Conservad las credenciales si queréis hacer eso. y muchas gracias a nuestros cómplices en todas las distintas sedes, Baleares, Navarra, País Vasco. Hay una duda por ahí. Que si os podéis llevar los enunciados. Creo que preguntaba alguien por ahí. Extremadura, seguro que me dejo más Navarra, la UA, vosotros. Decís a ellos. ¿El qué? Salamanca, maldita sea, sigue la UEX, Cáceres, Mérida. Bueno, si me dejo alguna, perdonar. Muchas gracias a todos nuestros cómplices por animaros a uniros a este multisede. Adiós.